porque la cámara, fíjate. No lo muestres, pues. Ay, me muestra un micrófono que está desactivado. Hola. Buenas compas, ¿cómo andan? Silenciémonos todos, así podemos esperar un toque más y en 5 minutos arrancamos y le damos la palabra a los oradores. Tratemos de no interrumpir y si tenemos algún comentario o pregunta la escribimos por el chat. ¿Sí? Gracias. Bueno, buenas tardes, bienvenidos compañeros, compañeras. Somos un montón, por suerte, y todavía faltan algunos compañeros que se van conectando. ¿Se me escucha bien? ¿Alguien me hace un gesto? Sí, se escucha bien. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este conversatorio de las juventudes en solidaridad con el pueblo palestino.
En este momento, donde el conflicto que lleva 70 años está en boca de los medios y debido a la escalada de violencia de la comunidad internacional, sin hacerse cargo de lo que viene pasando en todo este tiempo, decidimos desde las juventudes de los movimientos sociales organizar este conversatorio para poder ponernos un poco más al tanto, interiorizarnos en la realidad del pueblo palestino, y también para expresar toda nuestra solidaridad y nuestro repudio al accionar del Estado israelí y a todo el colonialismo imperialista en el mundo, y nuestra solidaridad y nuestro abrazo de hermanos y de lucha con todos los pueblos que luchan contra el imperialismo. Para empezar esta jornada, en la que contamos con la presencia del embajador del Estado de Palestina y con compañeros y compañeras de las organizaciones sociales que van a estar hablando, le voy a dar la palabra para que nos dé un saludo de apertura a la compañera Marina Cardelli, presidenta de Cascos Blancos, parte de la embajada, de la Cancillería de nuestro país, para que nos dé un saludo de bienvenida. Marina, ¿me escuchás? ¿Qué tal, compañeros, compañeras? ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, lo mío va a ser muy breve porque, como ustedes saben, no todo se puede decir desde los ámbitos institucionales y para eso está la militancia popular, pero no podía no estar acá hoy, porque la verdad es que como militante del movimiento Evita para mí es un orgullo que hagamos ese tipo de actividades de solidaridad entre los pueblos. Y desde mi rol de presidenta de los Cascos Blancos y como parte de la Cancillería Argentina, quería presentar mi saludo a este panel lleno de militantes y especialmente al embajador del Estado palestino. Es un placer. Estoy muy feliz de que la República Argentina expresó la semana pasada públicamente su preocupación por el agravamiento de la situación de Israel y Palestina. Denunció el uso desproporcionado de la fuerza por parte de las unidades de seguridad israelíes ante las protestas. Y quería simplemente resaltar desde acá y dejar el debate y la profundización del análisis de la situación a los compañeros y las compañeras del panel, que los estados están obligados a respetar el derecho internacional, a evitar acciones y declaraciones que escalen más la situación de violencia, a proteger y respetar los derechos de las poblaciones civiles afectadas por los conflictos. Y la militancia popular está para movilizarse y para recordarles a los estados cuando no cumplen con su deber o cuando guardan silencios cómplices. Y la verdad estoy muy orgullosa de militar en una organización y en compañía con organizaciones populares que se dedican a eso. Y también, bueno, nos hemos comprometido desde Argentina a apoyar todos los esfuerzos internacionales para establecer un cese del fuego y para avanzar en la construcción de la paz. Y para eso dejo mi compromiso desde la Cancillería Argentina, mi compromiso también como militante, y espero que este debate nos llene de herramientas para seguir construyendo paz y dignidad para nuestros pueblos. Así que les dejo un abrazo muy grande y vamos nomás al panel. Bueno, muchas gracias Mari por el saludo de apertura. Ahora la dinámica va a ser la siguiente, le vamos a dar la palabra a los tres compañeros de los movimientos sociales que van a hablar para que nos hagan un aporte breve, pero desde nuestra mirada, desde los movimientos populares, desde las juventudes, y después vamos a cerrar con la palabra del señor embajador. Le doy la palabra para empezar al compañero Ariel Navarro, de Relaciones Internacionales de Somos Barrios de Pie. ¿Me escuchás, Ariel? ¿Cómo estás? ¿Me escuchan? Hola, sí, muy bien, gracias. Gracias a todos por esta instancia, como decía Marina, muy importante para la militancia popular tener estos momentos de debate y de conversación tan importantes, y sobre todo en esta coyuntura que hoy atraviesa las páginas de todos los medios y la
un tema que nos preocupa. En primer lugar, digamos, desde nuestro movimiento... Porque estoy en el cumple de mi novia, sí. Pero vi que dijiste... Compa, por favor, Ahí lo escuché. apaguemos el micrófono, así podemos escuchar a los oradores. ¿Estamos? Había un acople. Ahora sí. No, decía, en primer lugar, desde nuestro movimiento, desde nuestra militancia, manifestar la solidaridad y el acompañamiento al pueblo palestino, al embajador, al compañero Usni, que ahí lo veía, ante esta situación, digamos, como decía el gobierno argentino, también estos desmedidos y desproporcionados ataques que ya han causado por lo menos 200 víctimas fatales en el Estado palestino, incluyendo niños, niñas, imágenes muy dolorosas que estuvimos viendo estos días. Para nosotros esa solidaridad con la lucha y con la resistencia del pueblo palestino es un deber como militantes populares, pero también es un orgullo. Es un deber porque para cualquier pueblo que lucha y que resiste, para cualquier militante popular, la defensa de la vida y los derechos humanos en cualquier parte del mundo es una responsabilidad, es una obligación, es un compromiso que asumimos sabiendo que la lucha, como decían allá lejos y hace tiempo, en cualquier parte del mundo también es nuestra. Pero también es un orgullo, decía, porque para nosotros y para nosotras el pueblo palestino, como el pueblo de Cuba o el pueblo de Vietnam, son una enseñanza viva de que no alcanza ni con el ejército más poderoso, ni con el imperio más cruel, ni con la complicidad de aquellos que siempre defienden a los que más tienen para vencer. Son la enseñanza, el pueblo palestino, de que no hay derrota si el pueblo es digno, si el pueblo es heroico y si el pueblo lucha hasta el final de los tiempos por sus derechos. Palestina es un orgullo. Nosotros y nosotras sentimos por el pueblo palestino cariño, sentimos respeto, pero también sentimos admiración desde lo más profundo de nuestros corazones y desde lo más alto de nuestras banderas. Así que muy orgullosos y muy contentos de poder estar aquí y compartir esta instancia. Brevemente queríamos plantear 3 cosas que me parece que son centrales en este momento y que la militancia y la organización popular tiene que proponer en cada una de las instancias de denuncia de la situación que está atravesando el pueblo de Palestina. El primero es manifestar la necesidad de una intervención decidida y firme de los organismos internacionales para terminar con la masacre, con la brutalidad, denunciar los atropellos y la barbarie con la que el Estado de Israel ha venido desarrollando ataques estas últimas semanas que todos y todas hemos visto. Me parece que hay que exigirle a las Naciones Unidas, a la Unión Europea, a la Organización de Estados Americanos y a todos los países del mundo y las organizaciones internacionales que asuman y que promuevan el compromiso de poner fin a esta barbarie. El segundo punto, me parece que es necesario más que nunca reconocer el derecho a la existencia, a la autodeterminación, a la libertad y a la soberanía del Estado palestino. Creemos que solo así se va a poder poner fin definitivo a la violencia y que es necesario darle a los habitantes del pueblo palestino los derechos que le corresponden, que no son otros más que vivir en libertad en las tierras que les pertenecen. Lo que está sucediendo hoy en territorios palestinos son, como ya se ha dicho, crímenes de lesa humanidad, son crímenes de apartheid y crímenes de persecución. Hay que terminar ya con esta masacre. Y el tercer punto, que tiene que ver con esto y con lo que decíamos al principio, es asumir
el compromiso como militantes de organizaciones populares de acompañar esta lucha y los reclamos de los compañeros y las compañeras de Palestina, de su embajador, de las organizaciones populares que allí en los territorios combaten día a día los ataques del Estado de Israel, del imperialismo. Asumir el compromiso de defender junto a estas organizaciones y al pueblo palestino la búsqueda permanente del reconocimiento del Estado y de sus derechos. Esto era un poco lo que queríamos plantear, y para terminar me parece que es importante que tengamos presente algo que dijo hace no mucho Álvaro García Linera, hablando de los desafíos de nuestro continente, pero que me parece que en este caso son extensibles hacia la lucha del pueblo palestino. Es eso que dijo, que tocan tiempos difíciles, pero para los revolucionarios los tiempos difíciles es su aire. Vivimos de los tiempos difíciles, nos alimentamos de los tiempos difíciles. Ariel, te silenciaste, no te estamos escuchando. Vivimos de los tiempos difíciles, decía García Linera, nos alimentamos de los tiempos difíciles. Fue la lucha desde abajo, desde los sindicatos, desde la universidad y desde los barrios las que dio lugar al ciclo revolucionario. Y que si toca hoy temporalmente volver a esas luchas, bienvenido, porque para eso es un revolucionario. Luchar, vencer, caerse, levantarse, luchar, vencer, caerse, levantarse, luchar, vencer, caerse, levantarse, hasta que se acabe la vida. Ese es nuestro destino, y desde aquí saludamos y acompañamos la lucha del pueblo palestino. Muchas gracias, compañero, por tus palabras. Bueno, ahora para seguir le vamos a dar la palabra a nuestra compañera Marina Lozada de la JP Evita. Mari. Hola, ¿se escucha bien ahí? Bueno, compañeros, compañeras, en primer lugar, agradecerle la presencia al señor embajador del hermano pueblo de Palestina. Para nosotros es un gran orgullo y una gran necesidad también poder generar una instancia en donde las juventudes de los movimientos populares expresamos nuestra solidaridad con el hermano pueblo de Palestina, así que la verdad que a mí me da mucho orgullo formar parte de este panel en nombre de mis compañeros y compañeras de la JP Evita. Quería empezar, digamos, expresando la preocupación de la JP Evita ante los hechos ocurridos en el Jerusalén Oriental y en la Franja de Gaza, donde por los ataques perpetrados de la mano del Estado de Israel han muerto cientos de personas, entre ellos niños, niñas, civiles, miles han sido heridos, en el marco de una violenta represión por lo que ya sabemos que viene haciendo Israel hace más de 70 años, digamos. Esta escalada de violencia se enmarca en un proyecto de exterminio, de expulsión del pueblo palestino de sus tierras, y nosotros desde la JP Evita repudiamos este accionar por parte del Estado de Israel y reafirmamos nuestro reconocimiento a Palestina como un Estado libre y como un Estado independiente. Y también llamamos a los pueblos de Latinoamérica, al pueblo argentino y a los pueblos del mundo a comprometernos con la lucha, con la causa palestina. Sabemos que hay muchos y muchas que están comprometidos, pero entendemos que la solidaridad internacional en este momento es fundamental. Un poco explicar mi participación acá. Yo, si bien vengo en representación de mis compañeros y compañeras de la JP Evita, en 2016 tuve el enorme honor de participar del primer campamento internacional de juventudes en Palestina, convocado por la Autoridad Nacional Palestina. Nosotros como JP Evita hemos sido invitados por la Embajada de Palestina en Argentina, y a mí me ha tocado el enorme honor de poder vivir en primera persona la belleza y la hermosura y la fuerza del pueblo palestino. Volví enormemente admirada
mi vida cambió después de haber podido pisar esa tierra y de haber conocido un pueblo tan luchador, un pueblo que es ejemplo para los luchadores del mundo, pero también tuve la desgracia de vivir y de ver en primera persona el horror de la ocupación israelí, y por ahí poder comentar brevemente acá algunas de las cosas que pude experimentar, porque creo que es fundamental que, además de las noticias que podemos escuchar en los medios de comunicación, de las cosas que podemos enterarnos por redes sociales, el hecho de, como Argentina, haber podido conocer el horror que vive el pueblo palestino, creo que es algo que me interesa compartir. Tuve la posibilidad de conocer ciudades de Cisjordania, pude conocer Hebrón, Jericó, Jerusalén, Ramallah, Nablus, Jenin, Belén. Pude visitar esas ciudades de la mano de palestinos y palestinas que nos recibieron como si estuviéramos en nuestras casas, con total solidaridad, con total amabilidad. Nos mostraron su cultura, lo hermoso de su cultura, su comida, sus danzas, su música, sus universidades, sus instituciones, sus lugares históricos. El hecho de haber podido conocer la parte, digamos, que no se conoce, digamos, la parte que está invisibilizada, el hecho de que Palestina es un pueblo que está vivo, un pueblo que nace y renace de las cenizas que genera el Estado sionista de Israel. Cuando pisé Palestina, en realidad antes de pisar Palestina, ya viví los horrores de la ocupación israelí, en los controles, en el nivel, digamos, de violación de derechos por parte de las fuerzas de ocupación israelí a quienes íbamos a visitar Palestina, a quienes íbamos a una actividad totalmente legítima, una actividad que en los países democráticos está permitida, que es una actividad política, un encuentro de juventudes donde más de 250 jóvenes íbamos a poder encontrarnos y manifestarnos políticamente. Desde el primer día, por parte del Estado de Israel, nuestro derecho fue vulnerado. Sufrimos detenciones arbitrarias, sufrimos requisas absolutamente ilegales y arbitrarias. Yo no podía creer lo que estaba viviendo. También quería decir que la escalada de violencia que estamos viendo hoy en todos los medios de comunicación es algo que se está viviendo hace ya muchos años y que el pueblo palestino sufre todos los días asedio, hostigamiento y violaciones múltiples a los derechos humanos. Y eso lo pude ver con mis ojos y quería compartir algunas anécdotas. Pudimos conocer de lejos los asentamientos israelíes dentro de la tierra de Cisjordania, que tiraban sus cloacas sobre los poblados palestinos que eran vecinos de ellos. Nos contaban las personas que nos acompañaban, las jóvenes, mujeres y hombres de Palestina que nos acompañaban, nos contaban que salían de esos asentamientos y violaban a las mujeres, generaban hechos de violencia contra los niños, contra las personas que iban a trabajar, contra las personas que iban a estudiar, que iban a hacer su vida normal. Yo pasaba por la calle, pasábamos en unos colectivos y había un olor terrible a cloaca, y es porque tiraban sus desechos directamente donde habitaban personas de Palestina. Cada 30 minutos en la ruta había un checkpoint en donde había un montón de soldados israelíes hiperarmados que arbitrariamente te detenían, te requisaban, y si querían te hacían volver y no te permitían llegar al lugar al que vos querías llegar. Y ahí nos contaban que así como lo hacían con nosotros, lo hacían con mujeres embarazadas que estaban yendo a parir, lo hacían con ambulancias que estaban yendo a atender a sus enfermos, lo hacían con jóvenes que estaban yendo a estudiar a la universidad y que perdían su día de estudio, que perdían su día de trabajo. Esos son pequeños botones de ejemplo del asedio y del hostigamiento cotidiano que sufren los palestinos, ni hablar del bloqueo a la Franja de Gaza. Pero bueno, lo que yo pude ver fue en Cisjordania.
Después también pudimos visitar algunos campos de refugiados, en donde pude ver con mis propios ojos las casas, los hogares de los palestinos baleados, con unos huecos de tamaños enormes que nosotros no podemos magnificar porque somos, si nosotros pensamos en un balazo y pensamos en un huequito así, veíamos unos huecos gigantes, veíamos una pared entera agujereada y eso se veía en todos los lugares a donde íbamos, y nos explicaban que los soldados israelíes atacaban los hogares, a veces sin ningún motivo, y no solo que destruían los hogares de los palestinos, sino que también iban 1 vez, 2 veces por semana a revisar que los palestinos no pudieran reconstruir su hogar para no poder volver. Son cosas que para nosotros son inimaginables realmente. Después, no me quiero extender mucho, pero veo ahora en los medios de comunicación que levantan a Israel como un ejemplo mundial a nivel sanitario, porque alcanzó a vacunar a toda su población, pero nadie dice que el Estado de Israel destruye hace ya muchísimos años el sistema sanitario de Palestina, y lo hace deliberadamente, sistemáticamente. Cuando puede destruir un hospital lo hace, cuando puede dejar sin atender a una persona herida en un accidente cotidiano lo hace. Eso lo presencié yo. Entramos a la ruta el día que llegué con mi compañera Liz y con compañero Juan Miguel. Íbamos en el auto, nos llevaron desde el aeropuerto de Tel Aviv hasta Jericó, y en el medio del camino encontramos un accidente de tránsito donde había heridos, y encontramos una situación de disputa en donde palestinos no querían que la Cruz Roja, digamos, israelí se lleve a los heridos del accidente, porque decían que si se los llevaban los dejaban morir, los dejaban sin atender, y ellos querían atender a sus propios heridos. Y eso, bueno, me parece que es algo inhumano, digamos, algo que en nuestras cabezas no entra, y en las cabezas de los israelíes entran, porque no consideran humanos a los palestinos. Bueno, de estas anécdotas tengo un montón, pero no me quiero extender demasiado en el tiempo. Queremos escuchar a los compañeros, queremos escuchar al embajador, pero no me quería ir sin decir 2 cosas. Yo como mujer, como feminista, me siento sumamente movilizada por la resistencia de las mujeres palestinas, por la resistencia de las mujeres que sufren cotidianamente estos asedios y muchos otros que no he podido mencionar, que sostienen sus hogares, que sostienen las tareas de cuidado, sintiendo constantemente el miedo, el asedio del Estado de Israel, de las fuerzas de ocupación, ni hablar a aquellas mujeres que heroicamente han militado y militan y combaten la ocupación israelí. Hace un par de años supimos de la prisión de Ahed Tamimi, una joven de 16 años que fue apresada por manifestarse en contra de la ocupación de su patria. Ni hablar de íconos de la lucha palestina como Leila Khaled, pero todas las mujeres palestinas enfrentan heroicamente esta ocupación, y nosotras como mujeres, como feministas populares, también somos feministas antiimperialistas y reivindicamos esa lucha de las mujeres. Después, otra cosa que para mí fue lo que más me impactó cuando pude pisar la tierra palestina, fue que en todas las calles, en todas las paredes, había como pegatinas, afiches, con rostros de jóvenes, de pibes que parecían los pibes nuestros, que parecían nuestros compañeros, nuestros amigos, nuestros hermanos. La mayoría de pibes de 20 años, de 16, 17, 25, máximo 30. Yo pregunté quiénes eran esos jóvenes, porque había muchísimos, y se notaba, digamos, que era un homenaje muy sentido de sus vecinos, de sus compatriotas, y nos contaban que eran los mártires. Los jóvenes de Palestina hoy son quienes llevan adelante la resistencia a la ocupación, junto con el conjunto de su pueblo, por supuesto, pero la mayoría de las caras que estaban ahí, de los mártires, eran jóvenes, algunos niños de 14 años, 15.
Eso a nosotros como juventudes de los movimientos populares, como juventudes antiimperialistas que luchamos contra todo tipo de colonialismo, nos moviliza mucho. Y nosotros nos sentimos hermanos y hermanas de esos jóvenes que están cubriendo las paredes de Palestina, pero también están en la primera línea de la lucha contra la ocupación israelí que viola los derechos de sus compatriotas. Entonces, nosotros que también sufrimos el colonialismo con la situación de Malvinas, y que como latinoamericanos nos duele y nos hace sentir el dolor palestino como propio, nos comprometemos con esa lucha. Diego Armando Maradona dijo: en mi corazón soy palestino. Creo que nosotros, nuestros corazones también somos palestinos y palestinas. Y bueno, compañero embajador, a partir de usted, bueno, queremos expresarle toda nuestra solidaridad y nuestro acompañamiento, y vamos a luchar hasta que Palestina sea libre. Nada más, muchas gracias. No, muchas gracias a vos, Mari. La verdad, bastante emocionante tu intervención. Gracias por tus palabras. Le voy a dar la palabra ahora para cerrar la intervención de los movimientos sociales y después seguimos con la intervención del compañero embajador, a la compañera Lucila Edelman, de Relaciones Internacionales del Partido Comunista Revolucionario. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Quería decir en primer lugar que los compañeros de la Juventud Comunista Revolucionaria me pidieron que estuviera yo presente en esta mesa, entre otras cosas por una larga historia de solidaridad con el pueblo palestino. Por eso es que quiero nombrar a Usni, lo conocemos desde hace muchos años, por ese motivo, y no puedo dejar de nombrar, y creo que por ahí lo he visto presente y saludando, a Darío Lagos, también compañero de nuestro partido, que ha hecho también una cantidad de acciones a lo largo del tiempo de solidaridad con el pueblo palestino, desde hace muchos años. Quiero decir que hay una larga historia en esta lucha del pueblo palestino. Lo que hoy podemos ver en el mapa de la Franja de Gaza y de la zona de la Cisjordania, por así decirle, es nada más que una pequeña parte de lo que era el territorio de Palestina originariamente, porque sucesivas ocupaciones del Estado de Israel han ido reduciendo cada vez más el mapa, y la Franja de Gaza ha quedado separada totalmente del resto de lo que queda de Palestina. Entonces, tenemos que ver históricamente ese mapa, cómo ha sido y cómo se ha ido cada vez más extendiendo el Estado de Israel a partir de operativos militares que han llevado a lo que sería los mapas que podemos ver en este momento. También hemos conocido personalmente, como decía recién la compañera Marina, lo que es la vida en Palestina, lo que son los mártires, muchos de ellos muy jóvenes, que han ido muriendo en distintos levantamientos, porque sabemos que ha habido varias intifadas, o sea, muchos levantamientos del conjunto del pueblo palestino para reclamar por sus derechos. Sabemos también que están los campamentos que nombraba la compañera, que tienen que ver con todas las casas que han sido destruidas, y hemos visto también
en nuestros recorridos todos los asentamientos en las alturas de los colonos judíos, particularmente de aquellos que han venido desde la ex Unión Soviética y que están arriba con los asentamientos que son absolutamente ilegítimos para la ley internacional y que sin embargo siguen ahí y van produciendo lo que recién se contaba en cuanto a las comunidades palestinas que están abajo. Y además está el tema del uso del agua, que es un elemento del cual carece, un elemento preciado en esa zona, y cómo Israel utiliza el agua y cuánto deja para la vida y los cultivos del pueblo palestino. Quería decir también que nosotros tenemos que estar muy atentos a contar la verdadera historia y a decir lo que realmente está pasando, porque los medios en la Argentina tienen una actitud totalmente desproporcionada. Si bien hemos tenido la alegría de poder escucharlo a Jusni en un reportaje, sin embargo, la desproporción es enorme y todo el tiempo están mostrando lo que ocurriría o lo que ocurre desde el lado de Israel y ocultando los bombardeos y los efectos brutales de los bombardeos en la Franja de Gaza, el éxodo de la población civil y lo último que han hecho, que es destruir todo el edificio de las agencias internacionales, incluida la agencia norteamericana de noticias Associated Press, porque no quieren que la prensa diga nada. Entonces, la prensa es blanco de blanco de los cohetes y de los misiles que se tiran desde Israel hacia Palestina. Después está el otro tema, porque se decía, bueno, tienen que intervenir los organismos internacionales, pero en las Naciones Unidas hay algunos países que tienen poder de veto, y uno de esos países es Estados Unidos. Y en general, todas las resoluciones que tienen que ver con la condena a lo que hace Israel con los palestinos, las violaciones brutales de los derechos humanos, la prisión de niños prácticamente que están llevados presos, los presos que no se sabe cuánto tiempo, los presos palestinos en las cárceles israelíes no se sabe cuánto tiempo van a estar, porque es una prisión por tiempo indeterminado. Entonces, esta situación es una situación en la cual nosotros tenemos que mostrar, y creo que tenemos el compromiso, todas las organizaciones que estamos acá, de mostrar la verdad de lo que ocurre y de poder contrarrestar esta presión brutal y esta cosa desmedida en los medios. Tenemos que, me parece muy importante desde ese punto de vista, que podamos realizar esta actividad, pero que cada uno de los que estamos acá nos convirtamos en retransmisores, en difusores de todo lo que está ocurriendo. Bueno, yo creo que todos tenemos que tratar de ver que se encuentran en internet los mapas de cómo se fueron achicando los territorios bajo el control palestino. Y ese control palestino tampoco es tal, porque efectivamente
para poder atravesar la frontera y poder entrar directamente a Palestina, hay que pasar por el control aduanero y de documentación de Israel. Por lo tanto, ahí se ejerce hasta la censura sobre los libros que uno puede estar llevando dentro de las valijas. Entonces, bueno, creo que lo más importante es escucharlo a todos los que los tiene que decir Husni, y multiplicar la solidaridad y mostrar la verdad. Nada más. Bueno, muchas gracias, compañera. La verdad que es un placer escuchar a todos los compañeros que vienen hablando por parte de los movimientos sociales. Ahora, para cerrar, le vamos a dar la palabra al compañero embajador. Voy a intentar pronunciar el nombre, pido disculpas si no me sale de antemano. Husni Abel Bajed, no sé si lo dije bien, señor embajador, pero le damos la palabra para que nos cuente un poco cómo está la situación y también cuál es la posición del Estado de Palestina en este momento para que podamos brindar nuestra solidaridad y comprometernos más con la causa. Gracias, Julieta. Es un gusto saludarlos y la verdad es que en cuarentena y distanciamiento social es importante que podamos acceder a estos medios para poder comunicarnos y mantener un contacto al menos por esta vía. Me dio gusto ver a Lucila, a Marina, y vi por ahí a Alejandro y otros amigos. Así que un abrazo a la distancia. Quiero agradecerles por esta invitación, agradecerle a Ariel, Marina y Lucila por sus intervenciones que aclaran mucho lo que está ocurriendo en Palestina y me liberan de ahondar en estos temas porque ellos han sido capaces de interpretar algunos fenómenos que vive el pueblo palestino bajo ocupación. Yo quisiera, primero que nada, hacer un repaso rápido para que no se piense que esto es lo que es el episodio que estamos viviendo hoy como si naciera de la nada y que no tiene ningún origen, porque en los medios hegemónicos casi siempre cuando se lanza un proyectil de Gaza, ahí es el punto cero y ahí comienza el conflicto, evitando referirse al origen del problema. Anteayer, 15 de mayo, conmemoramos 73 años de la creación del Estado de Israel a costas del pueblo palestino, en Palestina, expulsando a la población palestina y sustituyendo esta población por inmigrantes judíos. Lógicamente, nuestros enemigos no son los judíos, ni como religión ni como individuos. Nuestro enemigo es la ocupación, es el colonialismo, es el Estado de Israel que es un instrumento del imperialismo. Y justo es el imperialismo fue el creador de este instrumento y para esto había que preparar el terreno rápidamente. Si me permiten recordar que en 1799 Napoleón intentó ocupar a Palestina, no lo logró y en el acto plantea la necesidad de crear una barrera entre el Oriente salvaje y el Occidente civilizado, según sus palabras. No voy a referirme al Oriente salvaje ni al Occidente civilizado. Casi 100 años después, 1897, se crea el movimiento sionista entre las comunidades judías en Europa principalmente. En ese momento, a fines del siglo XIX, hay que destacar dos elementos. Primero, que había un debate intenso entre las comunidades judías europeas, entre una mayoría que abogaba por la integración en las sociedades donde vivían y una minoría que abogaba por
el aislamiento, de un golpe se revierten los papeles y la mayoría se vuelve en mayoría y viceversa, con la influencia de las grandes potencias, principalmente Gran Bretaña, que presiona para que se cree este movimiento sionista que sería el instrumento para implementar sus planes en nuestra región. Es interesante observar que en este congreso fundacional y en los primeros 5 congresos de ese movimiento se barajan 3 alternativas para la creación del Estado judío: la Patagonia, Uganda en África o Palestina. Definitivamente optan por Palestina por las condiciones que ofrece. Si la Patagonia ofreciera mejores condiciones para mantener el dominio colonial y la explotación de riquezas y de pueblos, tengan la certeza de que el Estado de Israel estaría acá y no en Palestina. Lo mismo ocurre con Uganda. Y esto es importante, por favor, tenerlo presente, que echa por tierra varios argumentos. Primero, que el conflicto es milenario, que es histórico. Ni es milenario, ni es histórico, ni nada. También echa por tierra el mito de que este es un conflicto religioso. De religioso no tiene absolutamente nada. Y yo dije al principio que nuestro problema ni es con judíos ni con judaísmo. De hecho, parte de nuestra identidad nacional y cultural se basa en el judaísmo, porque Palestina fue cuna del judaísmo, del cristianismo y del islam. De nuestro pueblo hay gente que profesa el judaísmo, el cristianismo y el islam. Por lo tanto, no tenemos absolutamente ningún problema, ni tenemos un conflicto, ni con judíos ni con judaísmo. Es un conflicto colonialista. También es importante destacar que el movimiento sionista fue creado en un momento en que el capitalismo entra en su fase superior, que es el imperialismo. Y con este pase de una fase a otra, surge la necesidad de cambiar los antiguos métodos de dominio colonial. La ocupación militar directa es sustituida por nuevos métodos del neocolonialismo: dominio político, dominio económico, dominio cultural. Hay que subrayar el dominio cultural, porque para que se implemente cualquier política hace falta preparar el cerebro del común de la gente, tanto individual como colectivamente. De esta forma solamente se logra implementar las políticas del imperialismo, el colonialismo cultural. También uno de los métodos es el establecimiento de bases adelantadas, puntas de lanza en ciertas regiones que tienen una importancia singular. Este fue el caso de Rodesia, este fue el caso de Sudáfrica, del apartheid, este es el caso de Israel y hubo otros casos similares, que son instrumentos del dominio colonial en las regiones donde se han instalado. Palestina, a lo largo de la historia, ha presentado condiciones privilegiadas por su ubicación, porque desde la antigüedad ha sido objeto de invasiones y de invasores, porque es el paso obligatorio de tropas y de caravanas comerciales. Esto por la importancia y el rol del Estado de Israel, tal vez lo grafica un video que circula en las redes sociales del actual presidente norteamericano Joe Biden. Hace unos años, cuando presidía la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano, fue invitado a intervenir en un evento y él sostenía que él era sionista. Y efectivamente es un sionista, porque este es otro elemento que hay que tener presente. El sionismo es una ideología que tiene
seguidores no necesariamente judíos. Si bien nació entre los judíos, hoy quien sostiene al sionismo y al Estado de Israel no son los judíos. La mayoría de los que sostienen el Estado de Israel y el sionismo son los llamados cristianos sionistas, que pertenecen a las iglesias evangélicas norteamericanas y que han llevado a la presidencia un presidente como Trump. En otros países también han llevado a presidentes de las mismas características, como en Brasil, en Austria, en Hungría, que tienen varias características similares. Entonces, el señor Joe Biden, en este video que circula, afirma que él es sionista y que su padre le había enseñado que no hay que ser judío para ser sionista. Luego, en otro momento, el señor Biden dice que si no existiera Israel, habría que inventarlo. Y se preguntaba, ¿podrían imaginar lo que habría que invertir para mantener tropas nuestras en este lugar? Y se refiere al Medio Oriente. Este es el por qué y para qué fue creado el Estado de Israel. Es una base militar de Occidente en esa región sumamente rica y sumamente estratégica también por su ubicación, no solamente por sus riquezas naturales. Entonces, Israel es una criatura de las potencias occidentales, del imperialismo, es un instrumento, es su brazo, y ese brazo no solamente actúa en el Medio Oriente, sino muchas veces hace el trabajo sucio en otras regiones, en América Latina, en Asia, en África, y donde sean requeridos sus servicios, ahí están los servicios del Estado de Israel. Entonces, en 1948 fue creado el Estado de Israel sobre el 78% de Palestina, expulsando, como decía, la mayoría de la población palestina, que fue sustituida por judíos inmigrantes. Que acá es importante destacar algo que a mí siempre me gusta resaltar, que en este caso el judaísmo y los judíos también son víctimas del sionismo y de las potencias imperialistas porque están siendo utilizados como instrumentos del mismo. Entonces, decía que se crea el Estado de Israel, ocupa 78%, sustituye a la población palestina, expulsa a los palestinos de sus hogares, y luego en 1967 Israel ocupa el 22% restante de Palestina, que son los territorios de la Franja de Gaza y Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental. Con esto, el 100% de Palestina queda ocupada por Israel, hecho que dura hasta el día de hoy, hasta mañana y hasta que Palestina obtenga su independencia. Entonces, como políticas de Estado, Israel ha implementado todo lo que mencionaron Lucila, Marina, y mucho más que esto, porque ni Lucila, ni Marina, ni yo podemos explicar en 2, 3, 5 horas todas las políticas que implementa Israel en Palestina. A mí me gustaría referirme a 2 informes que fueron emitidos en los últimos meses. Un informe que publicó B'Tselem, que es una organización de derechos humanos israelí, muy prestigiosa por cierto, y combatida por el Estado de Israel, donde afirma que las políticas que implementa Israel sobre el pueblo palestino son políticas de apartheid. Y como es una institución israelí,
tiene el valor de decir las cosas por su nombre, sin temor a que sean acusados de antisemitas, pues ellos son israelíes, judíos, y pueden decirlo sin el temor de ser tildados antisemitas. Hace un par de semanas, también otro organismo de derechos humanos, esta vez internacional, de mucho prestigio, que es Human Rights Watch, publicó un informe extenso de más de 200 páginas donde detalla las formas de apartheid que sufre el pueblo palestino en los más mínimos detalles de su vida. Por lo tanto, por un lado, Occidente colonialista, el imperialismo, resalta la figura de Israel y trata de limpiar su imagen, presentándolo como un modelo de democracia, de desarrollo, de evolución, de tecnología, un oasis, no sé qué, de cuántas cosas, ¿no? Y ahora último, lo están presentando como el modelo a seguir en el tema de la pandemia y la vacunación de la población, considerando que una potencia de ocupación conforme al derecho internacional y las convenciones de Ginebra, y por favor, les ruego que revisen esto y lo pueden encontrar en internet, no es muy difícil encontrar esta información, que conforme al derecho internacional y las convenciones de Ginebra, una potencia de ocupación tiene la obligación, la responsabilidad de atender las necesidades del pueblo bajo su ocupación, incluido las necesidades sanitarias. Israel no ha aplicado esta política de vacunación a los palestinos que estamos bajo su ocupación, siendo su responsabilidad y obligación atender esto. Y esto sería bueno también tenerlo presente por otro lado, porque si ellos ocupan a Palestina y tienen sus tropas y sus colonos en territorio palestino, quiere decir que están en contacto con el pueblo palestino, como opresores, pero están en contacto. Fíjense el odio que enceguece, hasta dónde lleva, que ni piensan que si toda la sociedad israelí es vacunada y la población bajo su ocupación y dominio no está vacunada y aún tiene este virus, esto puede rebrotar en cualquier momento en la sociedad ocupante, independientemente de que hayan sido vacunados. Pueden volver a contraer el virus, pero es el odio que enceguece. Bueno, esto es una vida que lleva el pueblo palestino durante las últimas 4 generaciones, porque según muchos, una generación es de 20 años, cada 20 años es una generación. Si llevamos 73 años, esto quiere decir que es 4ª generación. De hecho, yo que tengo más de 60 años, yo nací en un campo de refugiados porque mi familia fue obligada a salir de su hogar y tuvieron que buscar refugio en un campamento de refugiados. Mis hermanos mayores, yo, mis hermanos menores, mis hijos, los nietos, yo no tengo nietos, pero de mi generación muchos tienen nietos, ¿no? Somos 3, 4 generaciones de refugiados y aún vivimos en condiciones de refugiados. El Estado de Israel, que ha llevado una política de adoctrinamiento, cada vez es más derechista y fundamentalista. Tal vez les suene algo raro hablar de fundamentalismo porque conforme a la propaganda que los medios hegemónicos bombardean todos los días, en todo momento, cuando se habla de fundamentalismo, automáticamente se piensa en fundamentalismo islámico. No, el fundamentalismo no es un invento del Islam. Y sí hay fundamentalistas islámicos y hay que tener
mucho cuidado con el fundamentalismo islámico, pero también hay que tener cuidado con el fundamentalismo judío, con el fundamentalismo cristiano, el fundamentalismo hindú, el fundamentalismo de cualquier sitio del mundo y de cualquier ideología o religión. No hay fundamentalismos buenos y fundamentalismos malos. Todo fundamentalismo es malo porque no ve ni reconoce al otro. Y esta política de adoctrinamiento en la sociedad israelí ha llevado a la sociedad en su mayoría a posiciones extremas y de fascismo. No hay que temerle a las palabras. Fascismo. La sociedad israelí está siendo fascista. Y hay algunos líderes israelíes, judíos, que se están atreviendo a hablar de fascismo en el Estado de Israel. Hace menos de una semana, Abraham Burg, que fue presidente de la Knesset. Knesset es el parlamento israelí. Él hace poco tiempo publicó que él ya no acepta ser considerado judío porque esta denominación ya tiene ciertas connotaciones que él no comparte y no renuncia a su religión. No renuncia a su religión. Él es de familia religiosa y él es religioso, pero es un hombre con conciencia. Hasta un personaje como Ehud Barak, que es un asesino, que fue jefe de inteligencia militar israelí, fue jefe del Estado Mayor, fue ministro de Defensa, fue canciller de Israel, fue primer ministro y se jacta de matar a cientos de palestinos. Entonces, no es una paloma de paz, es un asesino extremista, pero está advirtiendo de fenómenos de fascismo en la sociedad israelí. Por lo tanto, cuando yo hablo de fascismo, ya me anticiparon figuras israelíes, judías, denunciando que hay fascismo en la sociedad israelí. Decía que este adoctrinamiento también conduce a una crisis en la sociedad israelí y en el sistema político israelí. Tal vez el ejemplo que clarifica esta crisis son las 4 elecciones en los últimos 2 años. 4 elecciones ha tenido que hacer el Estado de Israel y lo más probable es que dentro de poco vienen las elecciones de nuevo por 5ª vez en 2 años. Otro elemento a tener presente es que el señor Netanyahu, primer ministro, que tiene varios casos en la llamada justicia israelí por corrupción. Lo que mantiene a este señor lejos de las rejas es la inmunidad que le otorga su cargo de primer ministro. Por eso él ha intentado convocar a elecciones una y otra vez con la esperanza de que su sector de la extrema derecha fascista obtenga mayoría en las elecciones para formar gobierno, y entre elecciones y elecciones él se mantiene como primer ministro interino. Así que en las últimas elecciones del mes de marzo se le encomendó la tarea de conformar el gobierno, no lo logró. Ahora tiene la tarea otro líder de la oposición. Entonces, el señor Netanyahu, para evitar que otro conforme un gobierno, está dispuesto a incendiar el mundo y de esta forma evitar ir a la cárcel. Así que en los últimos meses, el gobierno israelí intensificó sus políticas colonialistas de represión en contra del pueblo palestino. Si quieren, podemos referirnos rápidamente a tal vez el último mes, donde, por ejemplo,
en un barrio de Jerusalén Oriental, que es el barrio Sheikh Jarrah, familias palestinas que han vivido ahí por generaciones en sus casas, grupos de colonos judíos aducen que estas propiedades fueron de judíos en el año 1875. Y para esto falsificaron documentos que presentaron a la llamada justicia israelí. Y la justicia israelí es un instrumento del poder colonial israelí. Nunca, pero nunca, la justicia israelí sancionó a un soldado que haya asesinado a un palestino, ni un colono que haya asesinado a un palestino. Nunca. Siempre cuando hay, entre comillas, una disputa por alguna propiedad, siempre el dictamen de la justicia israelí favorece al colono judío. En este caso, presentaron documentos falsos. A cambio, los palestinos presentaron documentos que datan de la época del Imperio Turco Otomano, que comprueban que estas propiedades son de palestinos. También Jordania presentó documentos que comprueban la propiedad palestina, y los propios palestinos que viven ahí por generaciones, en sus propias casas, donde han nacido por generaciones, se han casado, han tenido sus hijos y sus hijos, generación tras generación. Entonces, la resistencia de estos habitantes de Sheikh Jarrah fue un foco. Hace menos de un mes, las iglesias orientales celebraban o conmemoraban la Semana Santa Oriental, y los cristianos palestinos fueron impedidos de llegar libremente al Santo Sepulcro. Y hablan de democracia israelí que garantiza las libertades. ¿Qué libertad? No hay libertad de expresión, no hay libertad de circulación, no hay libertad de culto, no hay libertad de nada. Lucila hace unos años participó en un evento con los presos políticos palestinos que en 54 años de ocupación de la Franja de Gaza y Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental, de una población que no supera los 5 millones, hay más de 1 millón de presos políticos palestinos. 1 millón de presos políticos palestinos de una población que no supera los 5 millones. Pueden imaginar, y saquen las cuentas, por favor, si consideramos los menores de edad, que muchas veces también son encarcelados, los apolíticos, los sectores que no tienen ninguna participación. 1 millón. Bueno, entonces, ninguna libertad, ningún derecho, ni siquiera el derecho a la vida. Los cristianos fueron impedidos de llegar al Santo Sepulcro. Hace 3 días terminó el mes de Ramadán, que para los musulmanes es un mes muy especial donde realizan rituales especiales en sus lugares santos, especialmente los últimos 10 días de este mes de Ramadán. También los musulmanes fueron impedidos de llegar a sus lugares santos, especialmente en Jerusalén Oriental. La mezquita del Aqsa es una de las mezquitas, uno de los lugares más sagrados del Islam. Y aquellos pocos que llegaron a la mezquita del Aqsa fueron atacados, reprimidos y maltratados por colonos y por efectivos israelíes en su propia mezquita, profanando un lugar santo. En fin, son medidas políticas, prácticas, un montón de cosas que aplica Israel sobre el pueblo palestino y nunca ha tenido que pagar un costo. Lógicamente, Israel, como creación del imperialismo, de las grandes potencias, cuenta con su protección. Por eso se atreve a hacer
lo que hace porque sabe que no hay que pagar ningún costo. El día que tenga que pagar costos, seguramente esto cambiaría. Fíjense, luego de días y días de bombardeo, muerte y destrucción en la Franja de Gaza, Estados Unidos por cuarta vez está impidiendo que el Consejo de Seguridad emita un comunicado al respecto, con respecto a lo que está ocurriendo. Ustedes saben que son jóvenes y lo más probable es que no recuerdan que esto que estamos viviendo hoy es un episodio que lo vivimos reiteradas veces y lo vamos a volver a vivir dentro de no sé cuánto tiempo, 1 año, 2, 3, 4, pero esto es cíclico porque Estados Unidos, que trata de administrar este llamado conflicto, que no es un conflicto porque es un proceso colonialista, lo trata de administrar porque de ahí saca enormes dividendos y nunca intenta solucionarlo realmente. Hoy mismo se filtra una noticia que Estados Unidos aprobó la venta de nuevas armas a Israel por $735 millones. Hoy. Se trata de armas de alta precisión. ¿Qué más precisión que las armas que tiene el Estado de Israel, que está bombardeando a un pueblo sin armas, el pueblo palestino? La verdad es que nosotros estamos conscientes que estamos bajo ocupación. La ocupación pretende doblegarnos, que nos arrodillemos y que nos sintamos derrotados. Y la verdad es que no nos sentimos derrotados. Vamos a seguir resistiendo, vamos a seguir luchando por la recuperación de nuestros derechos y sabemos que la solución es, la única solución es poner fin a la ocupación. Y acá, para que tengan claro, el presidente palestino dice: no pretendemos destruir ningún estado, pretendemos construir uno al lado, que es el Estado de Palestina. Y también dice: no hay pueblos que sobran, falta un estado, que es el Estado de Palestina. Entonces, esto que lamentablemente hasta el día de hoy hay algunos medios que hablan tonterías de que se quiere destruir al Estado de Israel y se quiere echar a los judíos al mar, esto es una estupidez que ni hay que escuchar ni detenerse frente a ella. Simplemente esto es una estupidez. El pueblo palestino ha tendido la mano a Israel, ha intentado llegar a una solución pacífica basada en la llamada solución de 2 estados, que entre paréntesis es una solución que es una idea de las potencias occidentales que nosotros adoptamos y estamos de acuerdo con ella porque creemos que es una solución posible y que ofrece la posibilidad de convivir en 2 estados independientes y soberanos, pero exigimos que seamos iguales y no podemos aceptar ni la injerencia ni el dominio de nadie. Hemos sido, decía, hemos sido generosos, hemos tendido la mano y estamos planteando un Estado palestino tan solo en el 22% de la Palestina histórica, que son los territorios que el mundo reconoce como territorio palestino ocupado, que son la Franja de Gaza y Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental
que constituye tan solo el 22% de nuestra patria histórica. Quiere decir que estamos aceptando a Israel sobre el 78% de nuestra patria y reivindicamos el 22% de nuestra patria. Más generoso no creo que nadie nos puede decir, nos puede pedir nada más. Pero lamentablemente Israel piensa y actúa con la idea de que lo que no consigan con la fuerza, lo consigan con más fuerza. Y producto de esta idea de más fuerza, conforme a las leyes de la naturaleza, el resultado es explosión. Y esto es lo que estamos viviendo hoy. Esto es explosión. El Estado de Israel, que ha legislado decenas de leyes de discriminación y de apartheid, solo voy a mencionar la ley del Estado-Nación. La ley del Estado-Nación, como decía, que reconoce o plantea o adopta que el Estado de Israel es el Estado de los judíos. El Estado de los judíos quiere decir que un judío, independientemente del lugar de nacimiento, de pertenencia, su Estado no es su Estado, sino el Estado de Israel. Y esto también significa que uno que ha nacido en Israel y que no es judío, Israel no es su Estado. Y por esto los palestinos que son ciudadanos israelíes de etnia palestina hoy también están siendo víctimas del apartheid y sufren las consecuencias de estas leyes. Nosotros creemos que la paz es un valor humano. Queremos llegar a una solución pacífica, pero como dicen los argentinos, para bailar el tango hace falta dos. Uno solo no sería un baile de tango. Es imposible. Estamos dispuestos para bailar. Necesitamos la otra parte para este baile. La paz, la libertad, la justicia, la estabilidad. Como decía nuestro poeta nacional, Mahmoud Darwish, un futuro mejor para nuestros hijos y los hijos de ellos. Pero para esto, también la comunidad internacional, empezando por la gran potencia, Estados Unidos, que ha sido 100% parcial con sus políticas desde la creación del Estado de Israel hasta el día de hoy, y la comunidad internacional que ha sido cómplice con su silencio también. Paz para todos. Este es nuestro lema, este es nuestro anhelo, y creemos que sí es posible siempre y cuando haya voluntad. Una vez más, les agradezco. No saben lo que significa para nosotros un evento de solidaridad. Yo prometo transmitir esto a mi pueblo y quiero agradecerles y por su medio al pueblo argentino que siempre nos ha hecho sentir esta gran solidaridad, que es otro valor humano muy preciado, y los pueblos que luchamos somos los que más valoramos este valor. Una vez más, muchísimas gracias, un abrazo infinito y hasta siempre. Bueno, muchísimas gracias, señor embajador. Muy interesante su intervención y nada, desde ya le agradecemos la presencia y también le hacemos llegar que desde el chat tiene saludos de solidaridad de juventudes de los movimientos sociales y referencias de los movimientos sociales de la Argentina a lo largo y ancho del país. Agradecerle por su presencia y reafirmar nuestro compromiso desde las juventudes de los movimientos sociales
con el pueblo con el pueblo de Palestina, contra el colonialismo israelita, en la lucha contra el colonialismo y el imperialismo, y mandarle un gran abrazo a todo el pueblo palestino, y muchas gracias a los casi 200 compañeros que estuvieron escuchando este conversatorio. Bueno, un saludo a todos, a todas, a todes, y nos vemos en la lucha y solidaridad con el pueblo palestino. Hasta la victoria siempre. Gracias.